Panchakalpatarubhyascha kripa sindhubhyeva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Om namo bhagavate vasudevaya. Om namo bhagavate vasudevaya. Om namo bhagavate vasudevaya. Hare Krishna, buenos días. Buenos días. Muy bien, ayer leímos hasta el capítulo 11. Podemos leer la traducción para retomar el hilo. ¿Cómo ves, Draupadi? Sí. ¿Quieres ¿Lo leo empezar? todo? Sí, solo la traducción. Ok. Los trascendentalistas eruditos que conocen la verdad absoluta llaman a esa sustancia no dual Brahman, Paramatma o Bhagavan. No, del 11, ¿verdad? Sí, es de lo... Ah, perdón, es que estoy en el capítulo 2. No sé, me brinqué, perdón. Para retomar el hilo, leamos el último Sí. texto de ayer. Estamos en Es el canto uno. 1, capítulo 1, texto 11. Es las preguntas de los sabios, ¿verdad? Sí, me pregunta Elisa. Ok. Existen muchas variedades de escrituras y en todas ellas hay muchos deberes prescritos que pueden llegar a aprenderse solo después de muchos años de estudio en sus diferentes divisiones. Por consiguiente, oh sabio, selecciona por favor lo que es la esencia de todas esas escrituras y explícala por el bien de todos los seres vivientes, de manera que mediante dicha instrucción sus corazones puedan ser satisfechos por completo. Muy bien, este es el último texto que leímos ayer, Ujú. un texto muy importante. Yo puedo leer el 12 si quieren, madre. Sí, por supuesto. Ujú. Entonces, en ese texto, en el 11, recuerden que hablaban de la importancia de que Sutta Goswami nos diera la esencia, porque es imposible poder leer todas las escrituras. Sí. Ok, sí, Shri Raga, puedes seguir. Muy bien. Texto 12. Todas las bendiciones a ti, oh Sutta Goswami. Tú sabes con qué propósito apareció la personalidad de Dios y en el vientre de Devaki como hijo de Vasudeva. Leo también el significado. Sí. Ujú. Significado. Bhagavan significa el todopoderoso Dios, que es el controlador de todas las opulencias, poder, fama, belleza, conocimiento y renunciación. Él es el protector de sus devotos puros. Aunque Dios tiene la misma disposición para con todo el mundo, tiene especial inclinación por sus devotos. Sat significa la verdad absoluta, y las personas que son servidores de la verdad absoluta reciben el nombre de Sattvas. Y la personalidad de Dios, quien protege a esos devotos puros, es conocido como el protector de los Sattvas. Bhatram te, oh bendiciones a ti, indica lo ansioso que están los sabios de que el orador les diera a conocer la verdad absoluta. El Señor Shri Krishna, la personalidad de Dios, se le apareció a Devaki, la esposa de Vasudeva. Vasudeva es el símbolo de la posición trascendental en la que se lleva a cabo la aparición del Señor Supremo. Sigo con el texto 13. Ujú. Sí.
Estás en mute, Sri Raga. A lo mejor no se escucha. Ah, perdón, No, perdón, perdón, perdón. No te preocupes. Yo ya iba en el 20. Yo dije, soy yo. Ahí va. sí, Es, podemos ver que estamos leyendo ya las preguntas de los sabios, ¿no? sí, Los sabios sí, hacen 6 preguntas principales, ¿verdad? La primera fue explicar de una manera fácilmente comprensible. La segunda, existe mucha variedad de escritura, la que leímos ayer, y selecciona la esencia. Y ahora esta es la tercera. Tú sabes Ujú. con qué propósito apareció Krishna en el vientre de Devaki. Esas son todas preguntas que verán contestadas más adelante. Muy bien. Bueno, Entonces, entonces, texto no, 13. sí, sí, el texto Os, sí, 13. Sí. oh Sutta Goswami, estamos ansiosos por saber de la personalidad de Dios y sus encarnaciones. Por favor, explícanos esas enseñanzas que impartieron los maestros anteriores, acharyas, pues uno se eleva tanto por hablarlas como por oírlas. Significado. Aquí se exponen las condiciones necesarias para oír el mensaje trascendental de la verdad absoluta. La primera condición es que el auditorio sea muy sincero y esté ansioso de oír. Y el orador debe formar parte de la línea de sucesión discipular que desciende del acharya reconocido. El mensaje trascendental del absoluto no puede ser entendido por aquellos que están absortos en lo material. Bajo la dirección de un maestro espiritual genuino, uno se purifica gradualmente. Por lo tanto, uno debe formar parte de la cadena de sucesión discipular y aprender el arte espiritual de oír sumisamente. En el caso de Sutta Goswami y los sabios de Naimishinraya, todas esas condiciones se cumplen debido a que Srila Sutta Goswami está en la línea de Srila Vyasadeva y los sabios de Naimishinraya son todos almas sinceras que están ansiosos de aprender la verdad. Así pues, las narraciones trascendentales acerca de las actividades sobrehumanas del Señor Sri Krishna, su encarnación, su nacimiento, aparición o desaparición, sus formas, sus nombres, etcétera, son todos de fácil comprensión, pues se satisfacen todos los requisitos. Esa clase de discursos ayudan a todos los hombres que se encuentran en el sendero de la iluminación espiritual. Jai. Ay, sí, un orador cualificado y un auditorio sincero. Ujú. Así es. Ok. Texto 14. Ujú. Muy bien. Traducción. Los seres vivientes que están atrapados en las complicadas redes del nacimiento y la muerte pueden liberarse de inmediato con cantar aún inconscientemente el santo nombre de Krishna, que es temido por el temor personificado. Significado. Vasudeva o el Señor Krishna, la absoluta personalidad de Dios, es el supremo controlador de todo. No hay nadie en la creación que no le tema a la furia del Todopoderoso. Grandes asuras, tales como Ravana, Hiranyakashipu, Kamsa y otros que eran entidades vivientes muy poderosas, fueron matados por la personalidad de Dios. Y el todopoderoso Vasudeva ha apoderado su nombre con los poderes de su propio ser. Todo está relacionado con él y todo tiene su identidad en él. Aquí se afirma que el nombre de Krishna es temido incluso por el temor personificado. Esto indica que el nombre de Krishna no es diferente de Krishna. Por lo tanto, el nombre de Krishna es tan poderoso como el propio Señor Krishna. No existe ninguna diferencia en absoluto. Luego, cualquiera puede sacar provecho de los santos nombres del Señor Shri Krishna, aún en medio de los mayores peligros. El trascendental nombre de Krishna, aún a pesar de que se profiera inconscientemente o debido a las circunstancias, puede ayudarlo a uno a lograr liberarse de la malla del nacimiento y la muerte. Ya.
Comentarios, Bueno, Sri Raga. pues me acuerdo de algo que comentaba Mahatma en alguna de sus clases, que, por ejemplo, los asuras tienen esta parte de que, a pesar de que, bueno, es esa relación que tienen con Dios, ¿no? Aunque sea de temor. Por ejemplo, Kamsa estaba meditando en Krishna, cuando sabía que su advenimiento, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues, aunque sea el temor, pues es un tipo de raza, ¿no? Es un tipo de humor con el cual están ahí relacionándose con Krishna. Entonces, incluso también eso trae como, de alguna manera, eh, la conciencia, ¿no? Sí, sí, esa es una característica de Krishna, de la suprema personalidad de Dios, es su compasión. Y él quiere demostrar que no es un ingrato, que realmente él aprecia cualquier tipo de pequeño servicio que pueda hacer la entidad viviente. Ujú. Lo vemos a ver más adelante y ese punto que tú tocas, sí, también de las personas con naturaleza demoníaca. Bueno, aparte esos, como se dice, demonios que estuvieron en esos pasatiempos, ellos también estaban cooperando con Krishna para efectuar esas actividades que también a él le gusta jugar y hacer todas esas aventuras que también nos atraen, ¿no? Los superhéroes, etcétera. Como decía Sí, Bimbo, así es. ahí está. Él disfruta de eso y sus devotos también colaboran con eso. Y él le da la liberación incluso a esas personalidades, pero no le da el bhakti, pero le da una liberación más impersonal. Pero de todas maneras, él es el más apreciativo. Sí, creo que también me acuerdo, ahorita me estaba acordando del Ramayana, que Keikeyi también estaba como al principio, bueno, ya después de haber visto todo el desorden que ocasionó, eso sí que, ¿por qué yo? Y entonces tiene como esta, en una meditación como que se reúne con los dioses y le dicen, es que solo tú pudiste haber hecho esto por el carácter que tenías, ¿no? O sea, fuiste seleccionada casi, casi para hacer que Rama se fuera a la jungla, ¿no? A la selva. Sí, Entonces, pues, sí. incluso es verdad como el nacimiento de Krishna es tan eh, pues complicado, ¿no? En una cárcel y todo lo que pasó de Bhakti y Vasudeva, pero se explica que Yoga Maya, que es Subhadra Devi, Yoga Maya, la energía de Maya espiritual, es como la directora del cine. Ella Ujú. organiza todo para que Krishna haga así también su pasatiempo y al mismo tiempo los conecta con complacer a sus devotos, porque él a veces hace todo eso porque hay devotos que quieren hacer esos papeles también. Y Sí, también para dar ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, el señor Ramachandra siempre trae su enseñanza, pero su prioridad es también complacer a sus devotos. Y ella es la directora del cine y de todos esos pasatiempos. Mahamaya es la energía material y Yoga Maya es la energía espiritual. así es. Sí, sí, sí. Bueno, yo hasta aquí leo porque ya necesito apurarme acá con las niñas. Pero gracias. Aquí los escucho. Muchas gracias, Shiraga. Yo puedo Entonces, apoyar con un poquito, madre, si está bien. claro, sí, sí. Es Sí, el, vamos con texto 15. Sí, ujú, sí, ¿verdad? Sí. sí. Oh Suta, esos grandes sabios que se han refugiado por completo en los pies del loto del Señor, pueden santificar de inmediato a aquellos que se ponen en contacto con ellos, mientras que las aguas del Ganges pueden santificar únicamente después de un uso prolongado. Significado. Los devotos puros del Señor son más poderosos que las aguas del sagrado río Ganges. Uno puede obtener beneficio espiritual del prolongado uso de las aguas del Ganges, pero uno puede ser santificado de inmediato por la misericordia de un devoto puro del Señor. En el Bhagavad Gita se dice que cualquier persona, sin tener en cuenta que haya nacido como Sudra, mujer o comerciante, puede refugiarse en los pies del loto del Señor, y por eso puede regresar a Dios. Refugiarse en los pies del loto del Señor significa refugiarse en los devotos puros.
Los devotos puros, cuyo único interés es el de servir, son honrados con los nombres de Prabhupada y Vishnupada, que indican que dichos devotos son representantes de los pies del loto del Señor. Por consiguiente, todo aquel que se refugia en los pies del loto de un devoto puro mediante el hecho de aceptarlo como su maestro espiritual, puede purificarse de inmediato. Esa clase de devotos del Señor son honrados de la misma manera en que se honra al Señor. Debido a que están dedicados al más íntimo de los servicios del Señor, pues liberan del mundo material a las almas caídas, que el Señor quiere que regresen al hogar, de vuelta a Dios. Según las escrituras védicas, dichos devotos puros son mejor conocidos como vicedioses. El discípulo sincero del devoto puro considera que el maestro espiritual es igual al Señor, mas siempre se considera a sí mismo un humilde sirviente del Señor. Ese es el sendero devocional puro. ¿Comentamos algo, madre? Eh, Bueno, los devotos puros entonces son más poderosos que los lugares sagrados, pero ellos se consideran siempre humildes sirvientes. Esa era la fuerza de, por ejemplo, de Srila Prabhupada. A pesar de todo su éxito en la misión, siempre decía que eso era por la gracia de su maestro espiritual. Él nunca se sintió que él era el hacedor o que gracias a él se hacían las cosas. Entonces, si desarrollamos esa mentalidad de que todo lo que hacemos es una ofrenda y si tenemos algo de éxito es solo por la gracia de Krishna y del maestro espiritual, entonces podemos llegar a hacer cosas maravillosas para la misión, si logramos sacar nuestro ego, ¿verdad?, de nuestra actividad misionera. ¿Comentarios? ¿O seguimos con el siguiente? Muy bella. Seguimos, ¿verdad? Porque no hay comentario. 16. Texto 16. ¿Acaso hay alguien que, deseando liberarse de los vicios de esta era de riña, no esté dispuesto a oír hablar de las virtuosas glorias del Señor? Significado. La era de Kali es la más condenada de todas las eras por sus características conflictivas. Kali Yuga está tan saturada de hábitos viciosos que hasta por el más ligero malentendido ocurre una gran pelea. Aquellos que están dedicados al servicio devocional puro del Señor, que no tienen ningún deseo de engrandecimiento personal y que están libres de los efectos de las acciones fruitivas y de las áridas especulaciones filosóficas, son capaces de escaparse de las desavenencias de esta complicada era. Los líderes de la gente están sumamente ansiosos por vivir en una atmósfera de paz y amistad, pero no tienen información del sencillo método de oír hablar de las glorias del Señor. Por el contrario, dichos líderes se oponen a la propagación de las glorias del Señor. En otras palabras, los necios quieren negar por completo la existencia del Señor, en nombre del Estado seglar. Esos líderes hacen diversos planes cada año, más debido a las insuperables complejidades de la naturaleza material del Señor. Todos esos planes para el progreso están siendo frustrados constantemente. Ellos no tienen ojos para ver que sus intentos de establecer la paz y la amistad están fracasando. Pero he aquí la clave para salvar al obstáculo. Si queremos verdadera paz, debemos abrir el camino hacia la comprensión del Supremo Señor Krishna y glorificarlo por sus virtuosas actividades, tal como se describen en la página del en las páginas del Srimad Bhagavatam. Eso está súper bello también, porque así se siente, ¿no? Como toda la existencia y la manifestación está como configurando un poco para hacernos mucho más difícil el acercarnos a Krishna desde un entorno pues social, y la forma en la que nos hemos organizado como sociedad para tener nuestros recursos, nuestros alimentos o las necesidades primarias han generado un dinamismo como de que nunca es suficiente y entonces nuestros entornos laborales de entretenimiento son como muy difíciles de discernir y de marcar nuestras propias
caminos que sean, que nos ayuden a conocernos, a acercarnos más a Krishna, ¿no? Sí creo que es un contexto súper complejo donde uno tiene constantemente muchas oportunidades para poder ser un devoto de Krishna. Obviamente, como me acuerdo como con Mahatma mencionó, como a mí en lo personal me comentó como tú tienes más oportunidades de poderlo intentar una y otra vez en un contexto tan complejo o en un escenario donde a lo mejor no es tan conducente como cuando estás en buena comunidad, pero cuando estás en escenarios, pues puedes tocar personas o puedes distintas que necesitan, o tú puedes tener mucho más oportunidades de iluminarte, en teoría, ¿no? Pero bueno, es muy bello, pues, reconocer que sí estamos en un escenario complejo y que sí tenemos que esforzarnos constantemente. Yo creo por eso es súper relevante tener el nombre de Krishna todo el tiempo, todo el día, porque todo el día estamos en la manifestación. Entonces estamos como regresar a Krishna constantemente. Eso es yo creo que lo poderoso del Mahamantra. Ujú. No sé, es mi opinión. Sí, tu palabra llegan al corazón porque estás expresando tu vivencia personal, ¿no? Muy cierto. Tengo que estar alerta todo el día. Mm, ¿terminaste el capítulo, Jesse? Sí, está el capítulo 16. Ahora sigue el 17. ¿Tienes tiempo? Sí, 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 Ah, todavía buenísimo. tengo tiempito. Puedo aportar con gusto. Sus actos trascendentales son magníficos y placenteros, y los cantan grandes y eruditos sabios, tales como Narada, de manera que, por favor, háblanos, pues estamos ansiosos de oír hablar de las aventuras que él lleva a cabo en sus diversas encarnaciones. La Entonces, personalidad... perdón, esta es la pregunta número 5. Mm, Sí. ok. La personalidad de Dios nunca está inactivo, como sugieren algunas personas poco inteligentes. Sus obras son magníficas y magnánimas. Todas sus creaciones, tanto materiales como espirituales, son maravillosas y contienen plena variedad. Almas liberadas tales como Srila Narada, Vyasa, Valmiki, Devala, Asita, Madhva, Sri Chaitanya, Ramanuja, Vishnushvami, Nimbarka, Sridhara, Vishvanatha, Baladeva, Bhaktivinoda, Siddhanta, Saraswati y muchas otras almas eruditas y autorrealizadas las describen muy bien. Estas creaciones, tanto las materiales como las espirituales, están llenas de opulencia, belleza y conocimiento. Por el ámbito espiritual es más magnífico, por estar colmado de conocimiento, bienaventuranza y eternidad. Las creaciones materiales se manifiestan por algún tiempo como sombras pervertidas del reino espiritual, y pueden decirse que se asemejan a los cines, atraen a la gente de un calibre poco inteligente que es atraída por cosas falsas. Semejantes necios no tienen información alguna acerca de la realidad y dan por sentado que la falsa manifestación material es lo máximo que existe. Pero hombres más inteligentes, guiados por sabios como Vyasa y Narada, saben que el eterno reino de Dios es más delicioso y grande, y que está colmado y eternamente de bienaventuranza y conocimiento. Aquellos que no están versados en las actividades del Señor y su reino trascendental a veces son favorecidos por el Señor en sus aventuras como encarnaciones en las que despliega la dicha eterna que proporciona su compañía en el reino trascendental. Mediante esas actividades, Él atrae a las almas condicionadas del mundo material. Algunas de esas almas condicionadas están dedicadas al falso disfrute de los sentidos materiales y otras simplemente están negando la verdadera vida que tienen en el mundo espiritual. Esas personas poco inteligentes son conocidas como karmis o trabajadores fruitivos y yanis o áridos especuladores mentales.
Pero por encima de estas dos clases de hombres se halla el trascendentalista conocido como Sadvata o el devoto, que ni se ocupa de la desenfrenada actividad material ni de la especulación material. Él se dedica al servicio positivo del Señor y en virtud de ello obtiene el más elevado beneficio espiritual, que les es desconocido a los karmis y yanis. Yanis, ay, perdón si estoy pronunciando mal. Está bien, Giannis. Sí. El Señor, como controlador supremo tanto del mundo material como del mundo espiritual, tiene diferentes encarnaciones de ilimitadas categorías. Encarnaciones tales como Brahma, Rudra, Manu, Prithu, y Vyasa son sus encarnaciones cualitativas materiales, pero sus encarnaciones como Rama, Narasimha, Varaha y Vamana son sus encarnaciones trascendentales. El Señor Sri Krishna es el manantial de todas las encarnaciones y por consiguiente, Él es causa de todas las causas. Muy bien, ese está bello también. Recuerden, hay encarnaciones que son encarnaciones cualitativas materiales, porque son encarnaciones del mundo material, ¿verdad? Como Brahma, Rudra, que es Shiva, Manu, Prithu. Pero las encarnaciones trascendentales son Rama, Narasimha, Varaha y Vamana. Pero bueno, él, como se dice, es un manantial de manifestaciones diferentes e ilimitadas. Alegría quiere hacer un comentario. Tenía una pregunta justamente sobre eso, como de las encarnaciones, o sea, ¿qué sería, cómo se diferenciarían esas encarnaciones materiales versus trascendentales? Las que vemos aquí mencionadas son las encarnaciones que trabajan en el mundo material. Por Ujú, ejemplo, Brahma es el creador del universo material. ok, Shiva y Durga son deidades que se encargan de personas que están pidiendo, tienen deseos materiales, etcétera. Entonces, son manifestaciones que están vigentes aquí en el universo material y ujú, otras son trascendentales que están en los planetas espirituales. Por ejemplo, Nishingadeva tiene su planeta y también Vamanadeva, otra encarnación más directa. ya, ok, Entonces, son, y hay muchísimas más calificaciones también. Y ya, entonces, de a poco, ya cuando veremos la respuesta, iremos más, un poco más profundo. Y a veces en el Bhagavatam es así, hay temas que se van retomando, ¿no? ujú, ok, gracias. Mm. Muy bien. Sí, No sé si alguien puede apoyar. Gracias, madre. sí. Draupadi quiere leer el 18. Dice, oh sabio Sutta, por favor, narranos los pasatiempos trascendentales de las múltiples encarnaciones de la Divinidad Suprema. Esos auspiciosos pasatiempos y aventuras del Señor, el Controlador Supremo, lo realizan sus poderes internos. Significado. Para la creación, conservación y destrucción de mundos materiales, el propio Señor Supremo y Personalidad de Dios aparece en muchos miles de formas de encarnaciones y las aventuras específicas que se observan en esas formas trascendentales son todas auspiciosas. Tanto los que se encuentran presentes durante dichas actividades, así como también aquellos que oyen los trascendentales narraciones de esas actividades, se benefician. Sí, así que es muy beneficioso, es de gran beneficio escuchar, mismo si a veces después veremos que también se mencionan árboles, ya no lo, ¿cómo se dice? Las diferentes, Genealógicos, sí,
Se menciona la diferente dinastía, muchos nombres y uno dice, uy, pero ¿para qué? Pero bueno, solo escuchar igual hay un beneficio interno, ¿no? Sí, de hecho hay unos cantos que vienen los árboles genealógicos Sí, o todo atrás. el sistema planetario. Y a veces uno dice, pero es parte de tener paciencia y escuchar paso a paso. También hay encarnaciones divinas que son de la energía divina, del Shakti Avesha Avatar, que se menciona que Jesucristo, por ejemplo, Srila Prabhupada, maestros especiales son también encarnaciones de la energía divina. Entonces, es realmente ilimitado ese tema de las expansiones del Señor Supremo. Los que se encuentran presentes durante dicha actividad, también como los que oyen las narraciones se benefician. ¿Comentarios? Seguimos con el 19. 19. Sí, 19. Dice, nosotros nunca nos cansamos de oír hablar de los pasatiempos trascendentales de la personalidad de Dios, a quien se le glorifica mediante himnos y oraciones. Aquellos que han desarrollado un gusto por las relaciones trascendentales que se tienen con Él, disfrutan de oír hablar de sus pasatiempos en todo momento. Significado. Existe una gran diferencia entre los cuentos mundanos, la ficción mundana o la historia mundana, en los pasatiempos trascendentales del Señor. Las historias de todo el universo contienen referencias acerca de los pasatiempos de las encarnaciones del Señor. El Ramayana, el Mahabharata y los Puranas son historias de épocas pasadas que se han escrito en relación con los pasatiempos de las encarnaciones del Señor y en consecuencia permanecen frescas aún después de repetidas lecturas. Por ejemplo, cualquiera puede leer el Bhagavad Gita o el Srimad Bhagavatam repetidamente a lo largo de toda su vida y aún así encontrará en ellos nueva información iluminadora. Las noticias mundanas son estáticas, mientras que las noticias trascendentales son dinámicas, ya que el espíritu es dinámico y la materia es estática. Aquellos que han desarrollado un gusto por llegar a comprender los asuntos trascendentales nunca se cansan de oír esas narraciones. Uno se sacía rápidamente con las actividades mundanas, pero nadie se sacía con las actividades trascendentales o devocionales. Uttama Sloka se refiere a aquella literatura que no va dirigida a la esencia. La literatura mundana se halla bajo el control de la modalidad de la oscuridad o ignorancia, mientras que la literatura trascendental es muy diferente. La literatura trascendental se encuentra por encima de la modalidad de la oscuridad y su luz se vuelve más luminosa con lectura y vivencia progresivas acerca de los asuntos trascendentales. Las supuestas personas liberadas nunca logran la satisfacción mediante la repetición de las palabras Aham Brahmasmi. Esa comprensión artificial del Brahman se vuelve trillada y por ello, para disfrutar de verdadero placer, se dirigen hacia las narraciones del Srimad Bhagavatam. Aquellos que no son tan afortunados pasan al altruismo y la filantropía mundana. Esto significa que la filosofía mayavada es mundana, mientras que la filosofía del Bhagavad Gita y el Srimad Bhagavatam es trascendental. La filosofía mayavada es la impersonal, la de todos vamos a unirnos con Dios y vamos a fundirnos en Él. Algo así, ¿no? En la energía.
Sí, la filosofía impersonal es todos somos Dios, todos somos uno y nos vamos a fundir en la luz. Y por un lado, Ujú, obviamente es verdad que todos somos uno, pero diferentes a la vez. ujú, Y también, eh, obviamente, podemos tener como almas las mismas cualidades divinas, pero en mucho menor cantidad, una cantidad diminuta. Entonces sí, puede ser cierto, uno puede estar en lo correcto cuando dice todos somos Dios, pero somos en realidad partículas de Él. Somos, en realidad, nuestra posición de felicidad es servirlo a Él. En realidad, nuestra felicidad está en proporcionarle felicidad a Él y a las demás entidades vivientes. Por eso ujú, se explica aquí que mismo el trascendentalista que se funde en la luz no encuentra la felicidad. A ver, dice, la persona liberada, como los grandes yogis que se funden así en el nirvana, nunca logra la satisfacción mediante la repetición del mantra Aham Brahmasmi, soy Brahman. ujú. Como el alma es individual y tiene su propia conciencia, puede estar ahí en el Brahmayoti un tiempo y luego otra vez vuelve, Sí, porque es natural de la persona. entonces, sí, porque se explica que el alma cuando está en esa posición de fusión con la energía, con la luz, pierde su identidad, ya no tiene ojos, cuerpo, como está en un limbo y de alguna manera después no está feliz y por eso vuelve a caer al mundo material o al universo material porque necesita esa acción, ese servicio, esa actividad que es típica del alma. Así como leímos antes en el significado que Dios es súper activo. No es porque lo espiritual es movimiento y lo material es, la materia es, como se dice, estática, ¿no? Por eso la materia se va deteriorando inevitablemente porque es algo así, es algo que no tiene vida en sí, no tiene vida espiritual, es como los edificios, los carros se van deteriorando, pero el alma siempre está en movimiento y por eso hay que ocuparla en servicio. Por eso estamos felices ocupados en actividades de servir a los demás. Una vez fui a una conferencia también, el Dalai Lama decía eso, ¿no? Que la felicidad está en la solidaridad y está en entender ese punto, que solo el Señor Supremo es el disfrutador y nuestra felicidad está en ser que Él esté disfrutando de nuestro servicio, de nuestra relación. Por eso él solo pierde el control cuando ve que él es el supremo controlador, se dice, pero pierde el control cuando ve eso, que lo amamos, ¿no? Que queremos servirlo, que pensamos en él, que cantamos su nombre. Él entonces como que también quiere servirnos. Sí, me recuerdo cuando entré al templo también, me preguntaron, ¿qué es la meta de la vida? Y yo decía, fundirse. Porque es también un paso, ¿no? Un paso hacia el entendimiento. Son diferentes. La escalera del yoga, como dice el Señor Supremo, como dice Krishna Arjuna, paso a paso vamos a ir avanzando en la escalera espiritual. Ujú. Y me acordé de Dhritarashtra y de Vidura, que después de la batalla de Kurukshetra, Dhritarashtra y su esposa y Vidura se fueron al bosque a meditar ya sus últimos días. Y de repente, pues Dhritarashtra, pues se libera, pero Vidura se queda triste porque él alcanzó la liberación del Brahmayoti, de fundirse, la liberación impersonal.
y se puso triste porque Vidura quería que llegara, pero a la liberación ya como de que llegara directamente a Krishna. Bhakti, sí. Ajá, el Bhakti. Ujú. Sí, bueno, ese es, después más adelante vamos a leer lo que menciona Draupadi, que es muy lindo, pero pues sí, Dhritarashtra lo vemos, Era ¿no? el, La Bhagavad Gita lo estuvimos leyendo. ujú. Y, Era y el rey ciego el él, hijo de Duryodhana, bueno, el papá de Duryodhana. sí, él no alcanzó la liberación porque él participó en la batalla de Kurukshetra en contra de los devotos, prácticamente. Ujú. Y así entonces también se libera, pero por eso se dice, hay muchos tipos de liberación. Sí. ¿Quieres leer, Draupadi, o estás cansada? ¿Quieres que lea yo? Sí puedo leer o alguien más que quiera participar. Bueno, tú sigue. Si Si no, no, yo voy. Dice, no, lo leíste el 19 ahora. Sí, sí, sigue el 20. 20. Dice, el señor Sri Krishna, la personalidad de Dios, junto con Balaram, actuó como un ser humano y disfrazado así, realizó muchos actos sobrehumanos. Significado. Las doctrinas de antropomorfismo y zoomorfismo nunca se le pueden aplicar a Sri Krishna, a la personalidad de Dios. La teoría de que un hombre se vuelve Dios a fuerza de penitencia y austeridades está muy difundida hoy en día, especialmente en la India. Desde que los sabios y santos detectaron que el señor Rama, el señor Krishna y el señor Chaitanya Mahaprabhu eran la personalidad de Dios, tal como se indica en las escrituras reveladas, muchos hombres inescrupulosos han creado sus propias encarnaciones. Este proceso de fabricar una encarnación de Dios se ha vuelto una cosa corriente, especialmente en Bengala. Cualquier personaje popular con unas cuantas trazas de poderes místicos, exhibe alguna hazaña de malabarismo y se vuelve fácilmente una encarnación de Dios por votación popular. El señor Sri Krishna no era ese tipo de encarnación. Él era, de hecho, la personalidad de Dios. Desde el mismo comienzo de su aparición, él apareció ante su supuesta madre como Vishnu, con 4 brazos. Luego, a pedido de la madre, adoptó la forma de un niño humano y de inmediato la dejó por otro devoto. Este último de Gokula, donde fue aceptado como hijo de Nanda Maharaj y Yasoda Mata. De manera similar a Sri Baladeva, la pareja del señor Krishna, también se le tuvo por un niño humano, nacido de otra esposa de Sri Vasudeva. En el Bhagavad Gita, el Señor dice que su nacimiento y actos son trascendentales y que todo aquel que es tan afortunado como para conocer la naturaleza trascendental de su nacimiento y actos, de inmediato se liberará y se volverá merecedor de regresar al reino de Dios. Así que el conocimiento acerca de la naturaleza trascendental del nacimiento y las acciones del Señor Sri Krishna es suficiente para la liberación. En el Bhagavatam, la naturaleza trascendental del Señor se describe en 9 cantos y en el 10º canto se estudian sus pasatiempos específicos. Todo esto se llega a conocer a medida que progresa nuestra lectura de esta obra literaria. Es importante destacar aquí, sin embargo, que el Señor exhibió su divinidad incluso cuando se encontraba en el regazo de su madre, y sus actos son todos sobrehumanos. A los 7 años de edad levantó la colina Govardhan, y que todos esos actos
demuestran de manera definitiva que Él es verdaderamente la suprema personalidad de Dios. No obstante, debido a su cobertura mística, su supuesto padre, supuesta madre y otros familiares siempre lo consideraban un niño humano ordinario. Cuando quiera que él realizaba alguna labor hercúlea, el padre y a la madre lo tomaban de otra manera, y ellos permanecían satisfechos con el amor filial inquebrantable que tenían por su hijo. En virtud de esto, al describirlo, los sabios de Naimisharanya dicen que se asemeja a un ser humano, pero en realidad él es la suprema y todopoderosa personalidad de Dios. Ay, Ya. Krishna hasta le borraba la memoria a Yasoda, a su mamá Yasoda. sí, Yogamaya, como la directora del cine, ahí hacía todos los arreglos. Ujú. A Creo veces que le exhibía sus poderes místicos a su madre Yasoda, pero ella se desmayaba o se quedaba así estupefacta, pero él luego le borraba la memoria y cuando se levantaba de su desmayo ya no se acordaba. Y decía que Krishna quería ser tratado como un niño normal, porque quería sentir el amor de su mamá. Algo tan sencillo, ¿no? Como que Krishna a la vez es muy poderoso, pero nos demuestra que también le gusta la sencillez. muy sencillo. Él dice, me das Ujú. una hoja, un poco de agua con devoción y estoy feliz. Sí. Madre Ananga, ¿quiere comentar algo? No, 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 todo bien, todo bien. Alegría quería leer el próximo texto. Sí. Dice, sabiendo bien que la era de Kali ya ha comenzado, estamos reunidos aquí en este sagrado lugar para oír con todo detalle el mensaje trascendental de Dios y de esa forma realizar sacrificio. Significado. Esta era de Kali no es apropiada en absoluto para la autorrealización, como la era de Satya Yuga, la era de Oro o Treta Yuga o Dwapara Yuga, las edades de plata y cobre. La gente de Satya Yuga que vivía durante 100.000 años era capaz de realizar una prolongada meditación en aras de la autorrealización. Y en Treta Yuga, cuando la duración de la vida era de 10.000 años, la autorrealización se lograba mediante la ejecución de grandes sacrificios. Y en Dwapara Yuga, cuando la duración de la vida era de 1.000 años, la autorrealización se lograba mediante la adoración del Señor. Pero como en Kali Yuga la duración máxima es de 100 años únicamente, y eso unido a diversas dificultades, el proceso de autorrealización recomendado es el de oír y cantar acerca del santo nombre, fama y pasatiempos del Señor. Los sabios de Naimisaraya comenzaron ese proceso en un lugar destinado específicamente a los devotos del Señor. Ellos se prepararon para oír la narración de los pasatiempos del Señor por un periodo de 1.000 años. Con el ejemplo de esos sabios, uno debe aprender de que el oír y recitar regularmente el Bhagavatam es la única manera de lograr la autorrealización. Otros intentos son simplemente una pérdida de tiempo, ya que no dan ningún resultado tangible. El señor Sri Chaitanya Mahaprabhu predicó este sistema de Bhagavata-dharma y recomendó que todos aquellos que hubieran nacido en la India asumieran la responsabilidad de difundir los mensajes del señor Sri Krishna, principalmente el mensaje del Bhagavad Gita. Y cuando se haya bien establecido en las enseñanzas del Bhagavad Gita, puede dedicarse al estudio del Srimad Bhagavatam para una mayor iluminación en lo referente a la autorrealización. ¿Algún Así comentario? Ujú. que fue una reunión de emergencia, ¿verdad? Ya empezó la era de Cali y los Mm, sabios estaban preocupados. ¿Quieres mencionar algo, Alegría? Se me hace como, no sé si es extraño la palabra, como pensar en eso de estar reunidos 1.000 años. O sea, como que mi mente no logra todavía como procesar eso.
esa idea de estar reunidos 1000 años. Pero Un creo gran que, sacrificio. creo que como que ejemplifica mucho el poder que tiene em, el santo nombre en términos de que puede crear algo mucho más directo que todos esos procesos o en menos tiempo. Sí, Aparte ellos eran de la otra época anterior, ¿no? De la otra era y sí vivían estaban en más Para tiempo. Yuga, ya entrando a Kali Yuga. Claro que Ujú, el místico, los sabios, ahora mismo en el mundo material pueden estar reunidos en algún lugar, siguen su meditación, ¿eh? Hay Mm, místicos sí. que siguen porque están en otra frecuencia, ¿verdad? Pero sí, Kali Yuga, por un lado, es la era más difícil, pero también la era más afortunada, porque el Señor Chaitanya viene a darnos lo más elevado, que es el amor puro por Dios, que a veces en otras eras los yogis no alcanzaban porque estaban más enfocados en otro tipo de proceso. Eso también es una demostración que el Señor Supremo es muy, muy buena gente. Somos afortunados, que Dios es muy bueno y se preocupa siempre por nosotros. Y en esta era que es la más difícil nos da el remedio más potente y más eficiente, eficaz. Por eso el Señor Chaitanya, la encarnación de esta era, dice que tenemos que hacer de todo para que para que todos se beneficien con el santo nombre y todos tengan la oportunidad de alcanzar esa felicidad de la devoción. Mm. De hecho, en otras eras era más difícil hacer las cosas, los rituales, las ceremonias, eh, todo eso. Era más requisitoso, no te tenías que equivocar ni nada. Entonces, en esta era, el sacrificio se hizo más fácil, como dices. Con solo el Mahamantra ya vas avanzando, mientras que en otras eras, que era el sacrificio de caballos, que en realidad no los mataban, sino que los revivían al mismo tiempo, ¿no? Por el poder de los brahmanas, podían maldecir o dar bendiciones así de inmediato. Pero en esta era, no, lo único que tenemos que hacer es cantar Hare Krishna y seguir la orden del Guru. Sí, como Se dice, hizo el sacrificio más sencillo para la vida corta que llevamos en esta era, claro, como que como más dice, rápido imagínate y meditar sencillo. 1000 años de sacrificio, ¿no? Pero claro, Ujú, es en otra frecuencia, ¿no? El tiempo también es muy relativo. En planetas celestiales el tiempo es muy diferente de lo que es aquí, etcétera, pero de todas maneras antes era posible hacer tantas austeridades también debido a que la vida era más prolongada, ujú. así como explica el significado aquí. mm. ¿Sigo? ¿Al siguiente? Sí, sí, sí. Seguimos. Ok. Nosotros creemos haber conocido a su gracia por la voluntad de la providencia, solo para que lo aceptemos como capitán del barco de aquellos que desean atravesar el peligroso océano de Cali, el cual deteriora todas las buenas cualidades de un ser humano. Significado. La era de Cali es muy peligrosa para el ser humano. La vida humana tiene únicamente por objeto la autorrealización, pero debido a esta peligrosa era, los hombres han olvidado por completo el objetivo de la vida. En esta era, la duración de la vida disminuirá de manera gradual. Paulatinamente la gente perderá su memoria, sus mejores sentimientos, su fuerza y sus mejores cualidades. En el 12º canto de esta obra está una lista de las anomalías de esta era. Así que esta era es muy difícil para aquellos que quieran utilizar esta vida para la autorrealización. La gente está tan ocupada en la complacencia de los sentidos que olvida por completo la autorrealización. Por locura dicen abiertamente que no hay necesidad de autorrealización, porque no se dan cuenta de que esta breve vida no es más que un momento en nuestra gran jornada hacia la autorrealización.
Todo el sistema educativo está encaminado hacia la complacencia de los sentidos, y si un hombre culto lo analiza bien, verá que los niños de esta época están siendo enviados intencionalmente a los mataderos de la mal llamada educación. Por consiguiente, los hombres cultos deben cuidarse de esta era, y si acaso quieren atravesar el peligroso océano de Kali, deben seguir los pasos de los sabios de Naimisharan. y aceptar como capitán del barco a Sri Suta Goswami y su representante genuino. El barco es el mensaje del Señor Krishna en la forma del Bhagavad Gita o el Srimad Bhagavatam. Ahí está, llega ese. Vamos a leer el último. Mira, ya terminamos el capítulo. Como Sri Krishna, la verdad absoluta, el amo de todos los seres místicos, ha partido hacia su propia morada, por favor dinos, ¿a quién han acudido ahora los principios religiosos en busca de refugio? Significado. En esencia, la religión consiste en los códigos prescritos que la propia personalidad de Dios enuncia. Siempre que ocurre un gran abuso o incumplimiento de los principios religiosos, aparece el Señor Supremo mismo para restablecerlos. Eso se le aclara en el Bhagavad Gita. Aquí los sabios de Naimisaraya están preguntando por esos principios. La respuesta a esta pregunta se da más adelante. El Srimad Bhagavatam es la trascendental representación sonora de la personalidad de Dios y en consecuencia es la representación en pleno del conocimiento trascendental y los principios religiosos. Así terminan los significados de Bhaktivedanta correspondientes al capítulo primero del canto primero del Srimad Bhagavatam. Okay. Muy bien, entonces terminamos el capítulo y nos vamos a enfocar en las 6 preguntas de los sabios, ¿verdad? Ahora ya son las 8, terminamos aquí. Y sí, en esta última pregunta, por favor, dinos a quién han acudido ahora los principios religiosos en busca de refugio. Y claro, los principios religiosos están en el Srimad Bhagavatam, que como dice el significado, es la trascendental representación sonora del Señor. En consecuencia, la representación en pleno del conocimiento trascendental de los principios religiosos. Así que estamos bien refugiados aquí en el Srimad Bhagavatam. Y mañana tenemos lectura también. Después nos visita Maharaj Bhaktisundar. Entonces, el domingo tendremos, creo que, clase del Bhagavatam con Maharaj. Pero bueno, ahí les vamos informando. De todas maneras, mañana seguimos para el siguiente capítulo y para escuchar las grandes respuestas. Madre Ananga, ¿algún comentario? No, todo bien, todo bien. Bueno, muchas gracias entonces. Reverencias, saludos. Gracias. Gracias. Banchakarta. Gracias, Haribol. Hare Krishna. Hare Krishna. Haribol, gracias, Haribol. Krishna. Buen día.